Además del título, decidí agregar este subtítulo que es abordaje fisiopatológico, puesto que el identificar el mecanismo fisiopatológico es de suma importancia en el tratamiento. ¿Cuáles son las interrogantes que trataré de contestar? ¿Cuáles son los mecanismos fisiopatológicos involucrados en la hiponatremia del paciente con enfermedad hepática? ¿Cuáles son las consecuencias de hiponatremia en cirrosis hepática? ¿Cuáles son las causas y consecuencias de la hipocalemia en el paciente con cirrosis? Y un par de generalidades en relación a trastornos ácido-base. Para empezar, tenemos el caso de una mujer de 36 años con cirrosis hepática Child-B secundaria a un síndrome de sobreposición con CBP y hepatitis autoinmune, que está en tratamiento crónico con prednisona, azatioprina y ácido ursodesoxicólico. Noten que tiene una TA de 110/70, no hay ascitis, no hay edema, pero resulta que el paciente tiene hiponatremia. Tiene una concentración de sodio de 132 con resto de los electrolitos normales, con bilirrubina total de 3.4 y una albúmina en 3.4. Para que el paciente con cirrosis desarrolle hiponatremia, tenemos que tener dos mecanismos, importantemente. Uno es la activación o incremento de la hormona antidiurética, que va a ser resultado de la liberación no osmótica por el estado de hipovolemia efectiva. Y por otro lado, el paciente con cirrosis hepática que tiene depresión del volumen arterial efectivo circulante tiene activación de mecanismos como el sistema renina-angiotensina-aldosterona, que dan como resultado un incremento en la reabsorción de sodio. Cuando tenemos un incremento en la hormona antidiurética, por esta razón, por liberación no osmótica, lo que ocurre es que hay una mayor cantidad de expresión de los receptores de vasopresina que dan lugar a la reabsorción de agua. Y por otro lado, también esta activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona da como resultado la reabsorción de sodio. Algo importante en el análisis de los trastornos del sodio en el paciente con cirrosis es conocer muy bien esta fórmula. Es la fórmula de Edelman y se describió hace más de 50 años y sigue siendo útil en el abordaje diagnóstico de los pacientes con trastornos del sodio. Podemos tener descenso en las cifras de sodio sérico por incremento en la componente de agua corporal total, y en el paciente cirrótico esto va a ser por consecuencia de incremento no osmótico de antidiurética, que da como resultado incremento del agua corporal total y dilución de las cifras de sodio. Pero por otro lado, el paciente con cirrosis hepática también tiene activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona, que da como resultado un incremento en la reabsorción de sodio y a su vez también mayor decremento en las cifras de sodio sérico. Es decir, el paciente con hiponatremia en el paciente cirrótico es por hipervolemia, por la reabsorción de agua y sal, por los mecanismos inherentes a la fisiopatología del problema. Sin embargo, no solamente hay hiponatremia hipervolémica en el paciente con cirrosis. Noten que pacientes, por ejemplo, con cirrosis, acabamos de escuchar una presentación, tienen baja ingesta de solutos, baja ingesta proteica, frecuentemente tienen hipocalemia inducida por diuréticos de asa, diarrea, que van a dar como resultado pérdida de estos electrolitos o disminución del numerador de esta fórmula, que tendrá como consecuencia disminución en las cifras de sodio. Por otro lado, los pacientes con cirrosis hepática también pueden tener incremento de vasopresina por otros mecanismos, como son, por ejemplo, el síndrome nefrótico por asociación con infecciones virales, insuficiencia cardíaca por cardiomiopatía del cirrótico o por el consumo de alcohol, SIAD, el SIAD tanto por causas neoplásicas, frecuentemente hepatocarcinoma, uso de terlipresina como un análogo de vasopresina va a dar lugar a retención de agua y descenso en las cifras de sodio, uso de interferón e insuficiencia suprarrenal. Entonces, es un espectro de padecimientos que pueden dar disminución en la cifra de sodio sérico en este grupo de pacientes, ya sea por descenso en el numerador de esa fórmula o por incremento en el agua corporal total, en gran medida mediado por la liberación no osmótica de vasopresina. Cuando abordamos a un paciente con hiponatremia, lo primero que tenemos que excluir son causas no hipotónicas. Esto lo podemos hacer mediante métodos de potenciometría directa. Uno de los métodos francamente muy utilizados es la gasometría, y por otro lado es la medición de la osmolalidad sérica. El paciente puede tener hiponatremia translocacional o hipertónica como consecuencia de acumulación de glucosa, mannitol o el uso de alcohol. Podemos tener pacientes con hiponatremia isotónica o pseudohiponatremia por el contenido de lípidos y proteínas, y la hiponatremia hipotónica o real, que es la más común del paciente con cirrosis. Y esto ocurre en los pacientes con enfermedades hepáticas
por las siguientes condiciones. Podemos tener incremento en las cifras de globulinas en condiciones de hepatitis autoinmune, cirrosis biliar primaria, enfermedad hepática alcohólica, hipertrigliceridemia por el uso de alcohol, que es una causa secundaria de hipertrigliceridemia, diabetes, hipercolesterolemia en el contexto de colangitis biliar primaria e hiperglucemia, sobre todo en el grupo de pacientes que reciben fármacos diabetogénicos como son el uso de esteroides, tacrolimus, interferón o la presencia de infecciones que da lugar a hiperglucemia y con esto disminución en de la concentración de sodio sérico por un mecanismo hipertónico. Esto es lo que ocurre con los casos de pseudohiponatremia. Cabe mencionar que cerca del 60% de los pacientes de los lugares en Estados Unidos siguen utilizando este método de determinación de cifra de sodio sérico. Esto es un método ion selectivo, pero de potenciometría indirecta. Y lo relevante aquí es que uno atribuye que la concentración sólida del plasma es alrededor del 7% y el contenido en agua es de 93%. Cuando tenemos condiciones clínicas que incrementan esta porción sólida del suero, como son la presencia de lípidos en el contexto de hipertrigliceridemia inducida por alcohol o hipertrigliceridemia por entidades colestásicas o globulinas por enfermedades inmunológicas hepáticas, esta concentración de sodio se interpreta como falsamente baja al momento de hacer el proceso de dilución. Noten en esta gráfica cómo, por ejemplo, las concentraciones de inmunoglobulinas son predominantemente mayores en el paciente con cirrosis hepática alcohólica comparada con adultos sanos. Las concentraciones de globulina A, globulina IgG e IgM son por mucho mayores que las concentraciones con controles sanos. Otra entidad frecuente en padecimientos con entidades colestásicas es la hipercolesterolemia, sobre todo en aquellos pacientes que tienen esteatohepatitis no alcohólica, obesidad, síndrome metabólico y que la concentración de colesterol va asociada con un descenso en las cifras de sodio. Cabe mencionar que esto es una hiponatremia no hipotónica o no real. Recordando el caso, entonces sabemos que esta paciente que no tiene ascitis y que no tiene edema tiene una glucosa sérica de 221 que puede ser consecuencia del uso de fármacos diabetogénicos y con esto el descenso de las cifras de sodio, puede ser consecuencia de las cifras de triglicéridos por la colestasis crónica, por el incremento en las globulinas, por el componente de hepatitis autoinmune y esto lo sabemos que es una pseudohiponatremia puesto que la osmolalidad sérica medida es normal. Entonces, punto relevante es que los pacientes con cirrosis hepática o enfermedades hepáticas pueden tener múltiples mecanismos de disminución en la cifra de sodio. Voy a mencionar dos escenarios frecuentes como es el consumo de alcohol y el uso de terlipresina durante episodios de sangrado varicial. Este es un estudio muy interesante publicado hace ya muchos años donde se analizaron 127 pacientes con consumo intenso de alcohol y quiero recalcar que la hiponatremia representó el tercer alteración electrolítica más común en esta población y de este grupo de hiponatremia la mayoría se debían a cuadros de hipovolemia, es decir, este grupo de pacientes tenían depresión de sodio y depresión de agua. Pero un 30% de los pacientes tienen pseudohiponatremia. Entonces tenemos que considerar la posibilidad de pseudohiponatremia en el paciente con consumo intenso de alcohol. Menos comúnmente potomanía por cerveza, alrededor del 10% de los casos. Entonces cuando recordamos esta fórmula sabríamos que en las condiciones inducidas por hipovolemia tenemos depresión de sodio y potasio y depresión de agua. Y el tratamiento por lo tanto es solución salina isotónica. Mientras que en el contexto de pseudohiponatremia es una determinación inapropiadamente falsa. Este es un análisis retrospectivo de 151 pacientes que fueron tratados con terlipresina durante un episodio varicial. Las dosis promedio que se utilizaron en este estudio fueron alrededor de 4 a 6 miligramos de terli. Y lo que quiero mencionar es que la incidencia acumulada de hiponatremia definida como una disminución de más de 5 miliequivalentes al día 5 es del 70% de los pacientes, es decir, 70% de los pacientes que reciben terlipresina a estas dosis tienen una disminución del sodio sérico comparadas del ingreso al día 5 de más de 5 miliequivalentes y puede llegar y si lo definimos de una manera más flexible como un descenso de más estricta, como más de 10 miliequivalentes de disminución en la cifra de sodio, 40% de los pacientes al día 5 de tratamiento con terlipresina tienen este criterio de hiponatremia.
El descenso promedio de las cifras de sodio sérico son alrededor de 4 a 6 mil equivalentes entre el día 3 y el día 5 utilizando estas dosis de terlipresina. Y lo que ocurre es que el paciente que recibe vasopresina, que es un análogo de que recibe terlipresina, que es un análogo de vasopresina, lo que ocurre es que estos pacientes tienen una acumulación de agua corporal total porque tienen impedida la cuaresis. Es así como este resumen trata de ejemplificar todas las posibilidades de entidades que pueden condicionar disminución en las cifras de sodio. Por ejemplo, lo más común es que el paciente tenga un cuadro de hipervolemia inducido por el estado hemodinámico propio del paciente cirrótico y que esto da lugar a incremento de la hormona antidiurética, disminución en la excreción de agua, es decir, retención de agua e hiponatremia, pero que también este grupo de pacientes que frecuentemente está tratado con diuréticos o que tienen disminución en la ingesta de solutos y proteínas pueden tener alterada la excreción de agua por mecanismos independientes a vasopresina. Entonces tenemos que recordar, sobre todo los que están en rojo, son alteraciones que pueden cambiar el numerador de esta fórmula, y las que están en azul, los cuadros azules, tienen que ver con el impedimento para la excreción de agua y retención, por lo tanto, de agua que diluye el sodio. ¿Cuáles son las consecuencias de la hiponatremia en cirrosis hepática? Sabemos que la hiponatremia es un estado hipotónico donde lo que ocurre es que ingresa agua al astrocito y el astrocito tiene un mecanismo de responder ante este estado de hipotonicidad extracelular. Empieza a extruir ciertos osmolitos orgánicos como son el mioinositol, y esto da la capacidad de que el paciente pueda mantener ese estado de regulación. Sin embargo, cuando el paciente desarrolla un incremento muy notable en la concentración, entra mucha agua hacia la célula, tú tienes un estado de depresión de osmolitos. Y ese estado de depresión de osmolitos tiene una capacidad insuficiente para responder ante correcciones súbitas de sodio. Es esta la causa por la cual el paciente con cirrosis e hiponatremia tiene un factor de riesgo agregado para desmielinización osmótica. Esto se sabe por estudios elegantemente realizados por el grupo del Hospital Clínico de Barcelona, donde la concentración de estos osmolitos orgánicos es notablemente menor en el paciente con cirrosis hepática comparado con adultos sanos. Y asimismo, en pacientes con cirrosis hepática, la concentración de estos osmolitos orgánicos en pacientes con hiponatremia es menor comparado con aquellos pacientes que no tienen hiponatremia. Esto fue determinado mediante estudios de espectrometría por resonancia magnética, donde comparamos que los picos de inositol son normales en el sujeto sano, pero que en el paciente con cirrosis hepática disminuye, y aún más en el paciente con cirrosis hepática con hiponatremia. Asimismo, también las concentraciones de estos osmolitos orgánicos se ve reflejado o asociado con las concentraciones de hipotonicidad extracelular. A mayor descenso en las cifras de sodio, menor concentración de estos osmolitos intracerebrales. Así también, a menor tonicidad extracelular, menor concentración. Y la glutamina tiene que ver, también tiene una asociación directa con las concentraciones de sodio sérico. A mayor descenso de cifras de sodio sérico, tenemos mayores concentraciones de glutamato y glutamina, y estos niveles de glutamina y glutamato tienen una asociación directa con la concentración de amonio, que es algo que tiene que ver con el desencadenamiento, con desencadenar encefalopatía hepática. Entonces, a manera de resumen, esta imagen demuestra que el paciente que tiene hiponatremia, que tiene hipotonicidad, lo que ocurre es que hay movimiento del agua del espacio extracelular hacia el astrocito, es decir, el astrocito se hincha, y por otro lado, en condiciones de hiperamonemia, lo que ocurre es que este incremento en la síntesis de glutamina da lugar a incremento en la osmolalidad intracelular de esta concentración de glutamina y glutamato, que también favorece el edema astrocitario. Y cuando el paciente tiene una depresión de osmolitos dentro de la célula del astrocito, esto es lo que predominantemente incrementa el riesgo de síndrome de desmielinización osmótica, con correcciones por mucho menos intensas que para la población general. Los límites de corrección de sodio en población general pueden llegar a ser entre 8, 10, 12 mil equivalentes, pero las recomendaciones de corrección en las cifras de sodio en el paciente con hiponatremia y cirrosis es menor, es alrededor de 6, 8 mil equivalentes día.
Y esto porque es un estado de depresión de osmolitos orgánicos. A manera de conclusión en esta sección, entonces, me gustaría recalcar que la hiponatremia hipotónica en cirrosis no siempre es hipervolémica, que siempre deben de considerarse causas no hipotónicas asociadas con el incremento en la concentración de proteínas y de globulinas y de concentración de triglicéridos, que es un factor precipitante de encefalopatía hepática y mal pronóstico, y que es un factor de riesgo para el síndrome de desmineralización osmótica por un estado de depresión de osmolitos orgánicos. La tercera pregunta a contestar es: ¿cuáles son las causas y consecuencias de la hipocalemia en el paciente con cirrosis? Y para esto me gustaría citar este artículo clásico donde se evaluó el estatus de potasio en pacientes cirróticos. Esto fue determinado por evaluación por estudios nucleares, y lo que recalco es que la cirrosis es un estado de depleción de potasio corporal total. Los pacientes con cirrosis, que es en esta porción de la gráfica en rojo, tienen depresión del potasio en el cuerpo, catalogado por este índice menor a 0.84. Independientemente de la causa, si es hemocromatosis, criptogénica o consumo de alcohol, son condiciones donde la concentración de potasio corporal total está disminuida. Sin embargo, la mayoría de estos pacientes que tienen depresión del potasio corporal total no tienen hipocalemia, y esto por mecanismos de autorregulación que citaré a continuación. La mayoría de los pacientes mantienen cifras normales de potasio a pesar de considerarse que están depletados de las reservas intracorporales. Esto es muy relevante porque el paciente cirrótico puede desarrollar hipocalemia por múltiples mecanismos. Recordemos que la mayor cantidad de potasio se encuentra en el espacio intracelular y que solamente cerca de un 2% del potasio se encuentra fuera de la célula. Y esta es la cantidad de potasio que va a estar en un rango muy finamente controlado, tanto por la ingesta como por las pérdidas. Y las pérdidas de potasio en un paciente pueden ser por las heces o por el riñón. Y el paciente con cirrosis tiene todos estos mecanismos para desarrollar hipocalemia. Noten: hiporexia, vómito, desnutrición, que limitan la ingesta de potasio y por lo tanto favorecen el estado de depresión de potasio, el uso de laxantes y de diarrea que favorecen las pérdidas de potasio en las heces, y uso de diuréticos, particularmente la furosemida, que incrementa la excreción urinaria de potasio, y la espiro, que hace justamente lo contrario, disminuir la excreción urinaria de potasio. Esto es con respecto al balance interno. Sin embargo, también algo relevante es que el paciente, las concentraciones de potasio tienen que ver con el shift transcelular. Aquellas condiciones como el incremento en las cifras de aldosterona, el incremento de catecolaminas, va a dar o va a favorecer el movimiento hacia el interior de la célula, el movimiento de potasio hacia el interior de la célula. Y otro factor que está asociado con el hecho de que tengamos hipocalemia, o que se sume más bien, es que el paciente con cirrosis frecuentemente se encuentra con alcalosis respiratoria, hiperventila. Ya desde hace varios años se identificaba algunos de los factores asociados con este descenso en las concentraciones de dióxido de carbono, y noten en esta gráfica cómo a mayor incremento en la concentración de estas hormonas sexuales, tanto progesterona como estradiol, la concentración es progresivamente menor en las cifras de sodio. Y un estado de alcalosis respiratoria favorece el movimiento de potasio al interior de la célula, y es por eso que también es otro factor identificado para el desarrollo de hipocalemia. Así también, el paciente con cirrosis hepática tiene un estado hiperadrenérgico. No solo respira más rápido, sino también tiene mucha estimulación adrenérgica. En la medida que la progresión de la cirrosis se incrementa, con pacientes con cirrosis Child A, B y C, la concentración de volumen minuto se incrementa y de forma esperada la concentración de PCO2 disminuye. Pero no solo estos pacientes, en la medida que el paciente tiene mayor deterioro en la función hepática, la concentración o el estado adrenérgico es por mucho mayor, y esto tiene que ver también con la concentración de progesterona. ¿Y qué tiene que ver el hecho de que el paciente respire más rápido y que además tenga mucha estimulación adrenérgica? Que los pacientes con alcalosis respiratoria, al tener incremento en estas concentraciones de norepinefrina, estimulan estos receptores de catecolaminas que introducen el potasio hacia la célula. Por otro lado, no solo el shift transcelular tiene mucho que ver la relación
a la excreción urinaria de potasio. Sabemos de algo que se llama mecanismo aldosterona, y esto es que los pacientes con cirrosis hepática particularmente o insuficiencia cardíaca que tienen disminución en el volumen arterial efectivo circulante tienen activación de estos mecanismos neurohumorales como son elevación de angiotensina, actividad adrenérgica, y esto da lugar a que este grupo de pacientes tengan disminución en la entrega distal de sodio. Y la entrega distal de sodio a la porción de la nefrona distal es de suma importancia para la excreción de potasio. Noten, la mayoría de la reabsorción de sodio se da en el túbulo proximal, pero cualquier condición, por ejemplo el uso de diuréticos que incrementen la concentración de sodio en la nefrona distal, favorecerán las pérdidas de potasio. Esto lo podemos ver mejor en esta gráfica, y es el estado de depresión del volumen arterial efectivo propio del paciente con cirrosis. Por un lado tiene incremento de la actividad neurohumoral de aldosterona, pero también tiene una disminución en la entrega distal de sodio. Es por eso que el paciente mantiene el equilibrio. A pesar de que tenga hiperaldosteronismo, no excreta potasio porque está llegando poca cantidad de sodio a la nefrona distal. Sin embargo, si a este paciente le damos una dosis de un diurético como furosemida e incrementamos la entrega distal de sodio, eso favorece e incentiva las pérdidas de potasio a nivel renal. Y esto porque sabemos que la aldosterona tiene efecto sobre el canal INAC para la resorción de sodio y la excreción de potasio mediante el canal ROMK. Algo relevante es que los pacientes con consumo de alcohol también tienen pérdidas de electrolitos. El paciente con consumo de alcohol tiene una disfunción tubular renal. Este es un estudio clásico publicado hace ya más de 20 años en el New England, donde las concentraciones de magnesio bajas en el paciente con cirrosis andan alrededor de 30%. 30% de los pacientes con consumo intenso de alcohol tienen hipomagnesemia, y esto se debe a que el paciente con consumo de alcohol tiene mayor excreción urinaria de magnesio. Tienen incremento en la magnesuria que se corrige después de 4 semanas de abstinencia. El paciente después de 4 semanas de abstinencia de tener una excreción de magnesio alrededor de 3.3 disminuye a 2.2. Y el magnesio tiene mucha relevancia puesto que el magnesio actúa como un inhibidor competitivo de ROMK. Cuando tenemos un paciente con hiperaldosteronismo que para la reabsorción de sodio y excreción de potasio, si nosotros quitamos el freno que es el magnesio a nivel de este canal, lo que estamos favoreciendo es la mayor pérdida de potasio. Es por eso que un paciente con hipomagnesemia, que no corregimos la depresión de magnesio, muy probablemente tampoco vamos a corregir la depresión de potasio. Otro mecanismo importante es que existe una relación en la depresión de potasio y en la concentración de amonio. Y esto ocurre porque el paciente, al tener incremento en las cifras de amonio, hay acidosis intracelular y este paciente va a desarrollar mayor amoniagénesis, intensificando la encefalopatía hepática. Y por último, falta una diapositiva en relación a las causas de acidosis metabólica en el paciente con cirrosis. El paciente con cirrosis puede tener acidosis metabólica anion gap, es decir, por incremento de aniones orgánicos como son alcoholes, metanol, etilenglicol, el paciente por acidosis láctica y choque o por disminución del aclaramiento por disfunción hepática crónica. Pero también puede tener acidosis metabólica no anion gap inducida por pérdida de cloro en las evacuaciones, por lactulosa, por acidosis tubular renal en asociación con enfermedades hepáticas como Wilson y CBP, dilucional por el uso excesivo de solución salina y por efecto o tratamiento de la espironolactona antagonizando la aldosterona. A manera de resumen, las alteraciones electrolíticas y ácido-base en el paciente con cirrosis hepática, quiero recalcar que la hiponatremia en cirrosis no siempre es hipotónica, no siempre es hipervolémica y que es un factor de riesgo para el desarrollo de encefalopatía hepática y desmielinización osmótica. Que las cifras de potasio sérico correlacionan con los niveles de amonio y que la hipocalemia es un factor contribuyente a encefalopatía hepática. La alcalosis respiratoria del paciente con cirrosis se asocia con un incremento en las hormonas sexuales y actividad adrenérgica, y que la cirrosis hepática puede ser causa de acidosis metabólicas anion gap con brecha aniónica aumentada y brecha aniónica normal.